Nosotros, si somos líderes, somos los responsables de cubrir las necesidades de nuestro hogar. Y cuando hablamos de ser un hombre que lidere espiritualmente, estamos hablando de suplir las necesidades espirituales de nuestras esposas. Pero también debemos suplir las necesidades emocionales de nuestras esposas y aún las necesidades físicas, materiales de nuestras esposas. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. En el día de hoy, una vez más, estamos con ustedes, donde quiera que nos escuchen en su programa Hombres de Verdad. Y queremos continuar con algo que habíamos iniciado el programa pasado, hablando acerca de cómo ser un esposo piadoso. En ese entonces vimos 3 aspectos siguiendo el bosquejo de alguien que escribió en internet un artículo con este título. No necesariamente todo su contenido hemos seguido, pero sí el bosquejo. Porque nos parecieron puntos interesantes. Y él decía, en primer lugar, que debemos amar a Dios más que a nuestras esposas. Y ya para mí ese punto valió todo el artículo. Así es. Porque creo que eso es no solamente fundamental y veraz, sino que me luce que tristemente en mi experiencia como pastor muchas veces se pasa por alto y se pone a la esposa primero que el Señor. Luego decía que debemos de ejercer el liderazgo espiritual en nuestros matrimonios. Es nuestra responsabilidad ser pastores de nuestras esposas. Y en tercer lugar, vimos que ese liderazgo, la forma en que se ejercía era sumamente importante. Por lo tanto, debía ser un liderazgo que se ejerciera en humildad. En otras palabras, no enseñoreándose, como dice el apóstol Pedro a los pastores que no deben hacer con la grey. No abusando de la autoridad que como líderes nos ha sido dada. Y hasta ahí pudimos llegar por la gracia de Dios, y por esa misma gracia esperamos en el día de hoy completar los otros 3 aspectos, si el Señor así lo permite. Y para ello estaremos conversando con ustedes el pastor José Agüero y Marcos Peña. Amén. Es interesantísimo. Estamos súper animados de poder hablar acerca de cómo un hombre puede ser un esposo piadoso. Y tenemos 3 aspectos más que también son importantes. Y otro de ellos es que tengamos el coraje piadoso, que tengamos una valentía piadosa. Eso es importantísimo que tú des el sinónimo, porque en algunos lugares, en nuestro país, por ejemplo, coraje tiene otro significado. Sí. Hay personas que dicen, eso me da un coraje, eso me da una ira. Entonces, no es a una ira piadosa que se refiere. Coraje, la acepción de coraje aquí es valentía, que tú muy bien lo expresaste. Y esto está basado, obviamente, en principios de la palabra de Dios. En 1 Corintios, capítulo 16, versículo 13, dice, portaos varonilmente. Alguien lo tradujo, estad atentos, sed hombres valientes. Y yo creo, José, que este es un aspecto que ha sido descuidado en nuestra época, aún desde el punto de vista bíblico. Yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo. Tengo la esperanza que sí. Porque recuerdo siendo joven una pregunta que se hizo en un retiro estábamos nosotros ahí con el grupo de pastores que nosotros conocíamos y respetábamos, y alguien hizo una pregunta que involucraba esto de valentía. ¿Qué sucede si tú te encuentras a medianoche con un ladrón en tu casa que anda armado y que puede hacerle daño a tu esposa? Y yo recuerdo que aún siendo joven, yo escuchaba a estos hombres y me causaba tanta, ¿qué palabra usar? Perplejidad. Verlos dando muchísimas peripecias, haciendo muchísimas acrobacias teológicas, para no decir que si ellos tienen que salir y trallar al ladrón, lo trallaban. Como que eso no es piadoso. Como que tienes que dar la otra mejilla. Y yo lo veía, bueno, yo tengo que orar, me pongo a orar.
siempre hay que orar. El punto es, José, y el énfasis que yo creo que hemos perdido, el hombre tiene que tener cierta valentía que no tiene que ver nada con el machismo. Y posiblemente uno tenga que enfrentar ciertas situaciones, ciertas dificultades. Yo mencionaba ahora mismo en la conferencia de masculinidad donde estuve, que algunos de esos héroes reconocidos y grandes generales de la guerra civil de los Estados Unidos eran cristianos. Sí. Y eran grandes cristianos. Y yo sé que hay una película por ahí de un adventista que decidió que él no iba a usar un arma y no sé si tú la has visto. Es muy interesante. Sin embargo, yo no estoy seguro que necesariamente esa sea la posición que todo cristiano debe tomar. Porque claro que es difícil, José, tú pensar que en algún momento tú tengas que defender tu país y te toque tomar un arma. Es como que no, como que eso es inadmisible. ¿Y qué hacemos con el Antiguo Testamento, José? Sí. O sea, ¿qué ha sido con el Antiguo Testamento? ¿Lo borramos? Ah, no, eso eran otras épocas. Bueno, claro que eran otras épocas, eso está claro. Hay muchos aspectos culturales que debemos tener cuidado de no involucrarlos. Pero, hay una valentía que se refleja aún en defender a los nuestros del mal y aún de los malos. Hay una valentía que se manifiesta de diferentes maneras. Yo recuerdo, creo que he mencionado esto en otras ocasiones. Yo recuerdo el video de un pastor de una iglesia grande y de un momento a otro se paró una persona y empezó a vocearle, porque la persona es una persona que cree en los dones espirituales vigentes y empieza a acusarlo de falso profeta y empieza a acercarse hacia él amenazadoramente. Y a mí me llama mucho la atención que él se queda así mirándolo, pero tú no ves en él una actitud de huir o de escapar. Él se queda ahí y el hombre se acerca hasta ahí y él se queda parado mirándolo. Puede parecer un asunto tonto, pero a mí en ese momento me hace ver, este es un hombre valiente. Yo no estoy hablando que es un macho. Yo no estoy hablando que él debió de dar un paso y lanzarle un golpe. No, evidentemente no. Pero, José, yo creo que hay algunos que nosotros conocemos que probablemente se hubieran dado, como decimos aquí en nuestro país, se hubieran mandado o hubieran dado. Entonces, no sé si me estoy explicando bien, por favor. Puede ser que no estés de acuerdo conmigo, pero puede ser también que yo no me esté explicando bien. Porque es que hay un aspecto que yo, desde niño, yo no he visto enfatizado. Bueno, pero lo puedo resumir todo lo que tú has dicho y con lo que yo estoy 2000% de acuerdo. Nosotros tenemos que tener el valor para defender nuestra familia, sea físicamente, sea espiritualmente, moralmente y en todos los aspectos. O sea, tenemos que tener el valor para pararnos firmemente como hombres y defender nuestra familia, defender nuestra iglesia, defender nuestra fe, defender. No podemos quedarnos frente a agresiones. No estamos diciendo yo te voy a agredir, porque el ejemplo que tú pones, este pastor no fue encima de él cuando estuvo cerca. Uh-huh. Sí, y gracias a Dios que todo se quedó hasta ahí. Uh-huh. Pero él se paró firme, se quedó ahí, como dice el texto. Velad, estad firmes, portaos varonilmente. Y esfuérzate. Uh-huh. Y eso se refiere a todo. En una ocasión me pidieron predicar en un retiro de hombres. Y me pidieron que predicara el sermón como de clausura. Y yo prediqué. Y una de las cosas que dije, la manera en que yo lo miré, es que este versículo es un colorario, es la conclusión final de todo lo que el apóstol Pablo le está hablando de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Y yo decía, en una iglesia, y puede ser en un hogar, donde hay división, donde hay malas doctrinas, donde hay conflictos, en un hogar, en una iglesia donde hay desorden, es un hogar donde no hay hombres que se han parado varonilmente y han dicho, las cosas se tienen que hacer
exactamente como Dios dice. Exacto, es así, y en esta iglesia las cosas se hacen conforme a la manera de Dios. Si alguien no está de acuerdo, nosotros lo lamentamos mucho, Exacto. pero posiblemente este no sea el lugar donde usted se va a desarrollar. Exacto. Aquí no va a haber división. Aquí nadie es de nadie. No es de Pablo, de Apolo, ni de Cristo en el sentido como de una espiritualidad falsa. No, aquí no. Aquí no va a haber chisme, aquí no va a haber contiendas, aquí no va a haber creencias fuera de lo que dice la palabra de Dios. Aquí nadie va a batallar con estos temas de los ídolos y lo que se come es así asado. O sea, exactamente lo que el apóstol Pablo estaba corrigiendo, porque el contexto es, las cosas están mal entre ustedes porque ustedes no están velando, no se están esforzando y no se están manteniendo firmes en la fe una vez dada, y no están actuando como hombres. No están actuando como hombres. Y si alguien me dice, bueno, pero ¿qué significa eso? Te voy a poner un ejemplo, le diría. Vete al libro de Nehemías. Ese señor fue muy valiente para pararse frente al rey y decirle, yo quiero ir a esto. Fue muy valiente para hablar con todos los hombres y decir, vamos a reconstruir. Fue muy valiente y muy esforzado cuando tuvo que enfrentar a Sanbalat sin tener que pelear con ellos, pero los enfrentó. Pero también fue muy valiente cuando él le dijo, si alguno de ustedes que vienen aquí a vender mercancía en el día de reposo, yo los veo, voy a agarrar toda su mercancía y se la voy a botar. Así le dijo. Ese es el hombre valiente que dice, aquí las cosas se van a hacer bien, a las buenas o a las fuertes. No voy a decir a las malas, pero a las fuertes. Pero aquí se va a tener que hacer bien. Y cuando se enteró de que algunos le estaban cobrando usura a sus amigos, a sus hermanos, los recriminó fuertemente, que hizo posible que ellos dijeran, sí, es verdad, no le vamos a cobrar usura. O sea, en un hogar, todas las situaciones que se den en el hogar, el hombre tiene que resolver como hombre, porque Dios nos puso para eso. En segundo lugar, tiene que hacerlo con valor. Marcos, las mujeres les gustan hombres valientes, determinados, que resuelvan las cosas con firmeza, con humildad, como hemos dicho, pero con firmeza y a tiempo. Una de las cosas que más le molesta a una mujer es cuando le dice, háblate con Juancito, que Juancito tiene problema en la escuela. No, háblate tú. Mira, habla. Óigame, esa mujer se va poniendo de todos colores. Porque el hombre hay que decirle mucho las cosas para que enfrente los problemas de los hijos, los problemas de la casa, que estamos teniendo problemas con la casa, que se está entrando filtración, que tú sabes que yo no tengo tiempo, dile a tu primo, dile a tu papá que venga. No. El valor es para enfrentar las situaciones que se dan en el hogar, hacerlo a tiempo, pero hacerlo piadosamente. No hacerlo de una manera atropelladamente, sino piadosamente, pero hacerlo. Un hombre valiente es un hombre que le da seguridad a su esposa. Le da seguridad. Seguridad en todos los sentidos, seguridad de protección. Ella no se siente desamparada. A mí me da una pena, José, cuando uno ha manejado casos de esposas que ha tenido, por ejemplo, una dificultad, la trataron mal en algún sitio o algo, y cuando se lo cuenta al esposo, pero tú si eres blandita, tú debiste de decirle esto, aquello, lo otro. Mira, de verdad, a mí se me rompe el alma, es como, pero ella no tiene un hombre al lado. O sea, tú eres que tienes que ir y decir, no, ustedes se equivocaron, aquí me le van a responder esto y me le van a reembolsar esto, lo que sea. Pero no como colocar en manos de la esposa. A veces la misma esposa, tú la ves que se está quejando de que se siente abusada en una situación particular, ya sea por una institución de la de nuestro país, ya sea por algún vecino, por lo que sea. Y el esposo lo que le dice, tú lo que tienes que hacer tal cosa, tú lo que tienes que hacer tal cosa. No, el que tiene que hacer algo eres tú, Marcos, porque tú y yo somos los esposos, somos los que estamos llamados a protegerlas. Marcos, yo no le permito a mi esposa, para protegerla, que negocie nada que tenga que ver con la casa. Que hay que buscar un plomero, no lo busco yo. Eso lo haces tú. Y yo soy el que estoy ahí con el plomero.
que ella tiene capacidad, que no quieren que la mujer tenga capacidad, la mujer tiene capacidad para todo, la mujer es igual que el hombre. Sí. A veces más que nosotros. Exacto. Pero ese no es el punto. Sí. Pero yo quiero protegerla a ella. Exactamente. Porque se ha descubierto que el hombre, cuando negocia con la mujer, es más abusivo en asuntos económicos. Sí. Que ella pueden refutar y decir, sí, pero yo estoy vigilando, pero la protejo, la cuido. Y le permito que otras cosas del hogar, ellas se encarguen y tenga el tiempo para hacerlo. Pero eso es que tú y yo tenemos que enfrentar todas las situaciones del hogar nosotros y hacerlo a tiempo. Para protección de ellas. Y protección de los hijos. Necesitamos hacer una pausa y cuando retornemos vamos a continuar con la quinta característica de un esposo piadoso. Quédese con nosotros. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Estamos de vuelta, José, y antes de la pausa estuvimos hablando de la importancia de ser un esposo valiente, un líder con coraje, con valentía. Piadoso, como dice. Piadoso. Ahora bien, una quinta característica es que un hombre piadoso es proveedor. A mí me gusta que todo rime, Marcos, aunque no lo dice aquí. Ajá. Pero un proveedor piadoso. Un proveedor Te piadoso. voy a explicar, cuando tú termines, voy a añadir algunas cosas. Bueno, mis hermanos, creo que en diferentes ocasiones nos ha tocado hablar de este tema. Nosotros, si somos líderes, somos los responsables de cubrir las necesidades de nuestro hogar. Y cuando hablamos de ser un hombre que lidere espiritualmente, estamos hablando de suplir las necesidades espirituales de nuestras esposas. Pero también debemos suplir las necesidades emocionales de nuestras esposas y aún las necesidades físicas, materiales de nuestras esposas. Y esto es importantísimo que nosotros sepamos que somos los responsables delante de Dios de proveer para todo lo que ellas necesitan. 1 Timoteo 5:8 es muy claro. Dice que si alguno no provee para los suyos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esas son palabras muy fuertes, José. Son palabras muy fuertes. Precisamente en estos días manejaba un caso de verdad me entristeció el corazón porque manejaba el caso de una hermana que el esposo hace tiempo que se apartó del Señor. Y con el devenir del tiempo, ahora resulta que el esposo le ha dicho claramente que no quiere saber absolutamente nada de ella, pero al mismo tiempo él no provee y ella es la que está sosteniendo el hogar. Pero no, eso no es correcto. Eso no es adecuado. O sea, una cosa es que en la providencia de Dios, en algún momento determinado, un hombre pierda su trabajo y no hay ningún problema en que la mujer, si le es posible, aguante en ese tiempo providencial. Y otra muy diferente, que eso sea así por dejadez, por pereza, por irresponsabilidad del esposo. El esposo debe de suplir y debe de hacerlo de una manera generosa, abundante, dándole siempre prioridad a su esposa por encima de él. Es así. Y aunque lo que estamos tomando de base lo enfoca únicamente en lo material o primordialmente en lo material, bueno, esa parte es una parte imprescindible porque la familia necesita de provisión material. De casa, de alimentos, de estudios, de indumentaria, de todo. Y hoy en día hay una presión en la sociedad para que la mujer salga de la casa y trabaje. Uh-huh. Bueno, lo ideal sería, o lo correcto sería, que cada hogar tenga un hombre tan responsable,
tan piadoso, tan dedicado a Dios, tan comprometido con el Señor, que no exista, por decirlo así, la menor duda de que ese hombre un día va a abandonar su familia. Porque Marcos hablaba con alguien y me decía, hablando sobre esos temas de que si la mujer debe trabajar o no, le dice, es que yo tengo que trabajar porque mi esposo no me da seguridad. Wow. Son de estas personas, Marcos, Wow. que por cualquier cosa, no, esto va a terminar un día, porque si tú no te sometes, si tú no haces esto como yo te digo. Entonces, tengo 3 muchachos, tengo 3 niños, y este hombre un día se quedó durmiendo en la casa de su mamá porque se molestó conmigo. Wow. Entonces, no me da seguridad. Alguien tiene que proveer para la familia. Y tú sabes que la mayoría de los hombres, lamentablemente, incluyendo hombres cristianos, se divorcian de las esposas y también se divorcian de los hijos y de las responsabilidades con los hijos. Entonces, un hombre piadoso es un hombre que le da seguridad a su esposa. Amén. De que le va a proveer, por la gracia de Dios, le va a proveer a su esposa un esposo para toda la vida. Exactamente. Esa es la primera provisión. Sí. Esa es la primera provisión. Sí. Dios, a través de mí, te está proveyendo un esposo para toda la vida. Y eso le da una tranquilidad y una seguridad a la esposa. En segundo lugar, Que la única razón de que eso no pase es que si el Señor en su providencia me lleva antes. exacto. Pero de lo que depende de mí, siempre voy a estar aquí para siempre hasta que la muerte nos separe, proveyendo todas tus necesidades. Y es bueno que tú hagas esa aclaración. ¿Sabe por qué? Porque eso nos dice que nosotros como proveedores no debemos proveer a nuestra familia de una manera que no sea a través de la provisión de Dios. Y me explico. Tú recuerdas, Marcos, en Segunda de Reyes, capítulo 4, de una viuda, de un profeta, que mandó a llamar al profeta Eliseo para que le ayudara, le aconsejara, le diera una solución, porque los deudores habían venido, el marido se había metido en deudas, y los deudores vinieron a llevarse a sus hijos para que le pague la deuda con horas de labor, con días de labor. Y yo cada vez que predico sobre ese tema y que me ha ayudado es cómo yo debo manejar mis finanzas de tal manera de que si yo falto, a mi esposa no le quiten la casa, mi esposa nadie tenga que cobrarle, porque hay algunas deudas, no todas, pero hay unas deudas que sí hacen compromisario al esposo. Ay, José, a veces hay hombres que no se manejan bien, por lo tanto, a ellos no le prestan. Y entonces hacen que las esposas sean las que tomen los préstamos. Y entonces tú ves a las pobres mujeres preocupadas porque el esposo sigue en lo mismo, no funcionando en nada, soñando muchísimo, no queriendo doblar la espalda y trabajar duro para producir, soñando con que va a producir con tal negocio electrónico que tú vas a ver. Y la pobre mujer temblando porque tiene temor de que no se pueda pagar las deudas que están a nombre de ella y que al final el nombre de ella va a quedar comprometido por culpa de un esposo irresponsable. Yo pensé en un caso, estoy pensando en un caso de alguien que se ha metido en tantas deudas y aunque nunca me han pedido consejos sobre eso, gracias a Dios, sí, gracias a Dios, de alguien que su vida la ha hecho jugando con tarjetas de crédito. Jugando. Sí, le toma esta, paga con esta, le ponga esta así. No es una persona creyente, pero yo me pregunto cómo eso puede afectar a su familia y cómo eso puede afectar a su esposa en caso de que falte. Y tú y yo sabemos que ese juego no es permanente. No. Esa rueda funciona y avanza bastante, pero en algún momento se tranca. Y cuando se tranca, el problema no es pequeño. Y yo quisiera como decirle a las esposas que son ayuda idónea, no siga el juego. Porque también hay esposas, Marcos, que siguen el juego. Que el dinero está hecho. Yo conozco parejas que los dos
siguen el juego. Conocí una pareja de jóvenes que se separaron porque se endeudaron tanto y que cuando yo les hablé de por qué habían llegado a ese punto, me dice, era por las presiones de ella. Aquí viene, como yo sé que hay muchas damas que oyen y ven el programa, quiero decirle algo, mis hermanas. No viva en competencia social. No le pida a su esposo que cambien el carro si no hay recursos para cambiarlos. Porque sí hay mujeres que le ponen mucha presión, que en ese colegio no, que vamos a inscribirlo en tal colegio. Y yo tengo casos activos. Cuando decimos casos activos es que estamos trabajando con ellos. Algunas veces son casos del pasado. Pero casos activos, que es una batalla hablando con ese hombre, no te lleve de tu esposa. No te lleve de ella. Tú tienes que tener el valor de decirle, esto no hay dinero para eso. No hay. A veces yo tenía unos ahorros y mi esposa me decía, ella es toda la mujer más controlada del mundo con los aspectos económicos. Controlada, no controladora. Exacto. Para que no haya confusión. Exacto, muy controlada con esos aspectos económicos y nunca me ha puesto presión de ningún tipo. Pero yo recuerdo que a veces les decía, mira, no hay vamos a aguantarnos porque no hay dinero para comprar esto en el supermercado. Y después ella se enteraba de que yo tenía dinero. Y me decía, pero tú me dijiste que tienes dinero en una cuenta de ahorros. Sí. Y tú me dijiste que no había dinero. Sí, mi amor. Lo que quiero que tú entiendas es, yo vivo con un presupuesto. Y yo no quiero comprometer los ahorros que tú sabes que lo tenemos para tal cosa. Entonces, yo vivo de acuerdo al presupuesto y yo gasto de acuerdo al presupuesto. Claro. Y yo no comprometo por necesidad o por lo que sea. Claro, un asunto de salud, un asunto de fuerza mayor, se vende lo que haya que vender. Pero lo que quiero decirle es que una mujer vive feliz. Cuando yo le decía, vamos a comprarte un carrito a ti, o vamos a hacer esto, ella nunca jamás me ha dicho de dónde tú vas a sacar ese dinero. Porque ya con la ayuda de Dios y con lo que he leído y aprendido, porque si eso sí le aclaramos, cuando el pastor Marcos o yo ponemos algún ejemplo de nosotros, no es porque somos mejores que ustedes, sino porque hemos aprendido como ustedes, como nosotros queremos enseñarle a ustedes y compartimos nuestras experiencias buenas y malas, pero esto es un asunto de que tenemos el privilegio de que Dios siempre nos está enseñando para que nos vaya bien en todas las áreas. Este programa existe con ese propósito, que Dios quiere no solamente que tú le glorifiques con tu vida, sino que te vaya bien. Si tú te lees en el libro de de Deuteronomio, la frase que más aparece en Deuteronomio es para que te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien, pero siempre es haciendo las cosas en dependencia de Él y en obediencia a sus mandatos. Que tú no hagas nada. Si ese hombre le pide al Señor, le dice al Señor que el Señor, él no sabía que se iba a morir, pero Dios sí. Claro. La ayuda de Dios viene porque Él sabe lo que va a pasar con tu vida. Y por eso nosotros como hombres que dirigimos, tenemos que aprender a depender de Dios. Y en base a eso, proveer a nuestra familia. No es que estamos obligados a proveerle todo a nuestra familia aunque no tengamos. No, es con la provisión de Dios. Pero algo más, provéele afecto a tu esposa, provéele cuidado, provéele amor, provéele respeto a ella. Bueno, José, eso nos conduce al último punto. Es ámala bíblicamente. Ámala. Y no extravagantemente. También, o sea, pero es una forma de decir, sí. Ámala de una manera sobreabundante. Ámala de tal manera que tu amor se parezca al de Dios por nosotros. Amén. Porque el ejemplo perfecto de amor es el ejemplo de nuestro Padre. Es el ejemplo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, que no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Por amor a cada uno de los suyos, por amor a ti y por amor a mí. Así que nosotros prometimos una vez cuando nos casamos que nos íbamos a amar hasta que la muerte nos separe. Bueno,
Mi experiencia con los matrimonios es que esos son generalmente palabras de la boca para afuera. En la medida en que el matrimonio empieza a envolverse en los aspectos cotidianos, en la medida en que empiezan a llegar providencias aflictivas, en la medida en que empiezan a salir de una manera más intensa los pecados de cada uno de los cónyuges, porque se dan situaciones en el matrimonio que nunca se habían dado antes, por lo tanto son situaciones nuevas y salen a veces pecados que no habían tenido la oportunidad de manifestarse. Lo que hacen es permitir que todas estas cosas vayan apagando esa llama del amor. Y a veces se tiene la noción como que el amor es algo que tú lo sembraste y te desentendiste y te fuiste. No, el amor es como una planta. Hay que regarla, hay que abonarla, hay que cortarla, hay que cuidarla. En otras palabras, hay que ser intencionales en la forma en que nosotros amamos a nuestras esposas, en la forma en que se lo expresamos con palabras todo el tiempo, en la forma en que la hacemos sentir como la persona más importante en nuestras vidas entre los seres humanos. Más importante que ella, solamente Dios. Pero no solamente que se lo digamos, sino que ellas lo perciban, que ellas puedan decir, no, definitivamente mi esposo me hace sentir que yo soy lo más importante en su vida. Miren, mis hermanos, eso para una mujer no tiene precio. Una mujer necesita sentirse amada. Para una mujer es importante las manifestaciones grandes y las pequeñas de amor cotidiano. No es un asunto de decirte te amo una vez cada 5 meses. No, es un asunto de mostrarlo de muchísimas maneras, tratándote bien, siendo caballeroso, dándote la preferencia. Cuando hay choque entre tus deseos y los míos, siempre trato de cumplir los tuyos. Cuando hay choques entre tus necesidades y las mías, siempre trato de cumplir tus necesidades. Eso es lo que significa el verdadero amor y así es como se manifiesta. Eso es un amor piadoso. Un amor piadoso. Un amor que viene de Dios y que cubre todos los detalles. Dice la palabra de Dios, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? El amor de Dios hacia nosotros incluye darnos todas las cosas. Y el amor de nosotros hacia nuestras esposas incluye que nosotros le amemos y le proveamos y le cuidemos en todas las cosas. Solamente un pequeño resumen. Hemos hablado en este programa y en el anterior acerca de las características de un esposo piadoso. Y si usted llega a ser un hombre piadoso, un cristiano piadoso, no va a ser difícil ser un esposo piadoso. Y en este material que hemos tomado de referencia, hay una declaración de ese gran evangelista D.L. Moody. Y D.L. Moody dijo lo siguiente: si quiero saber si un hombre era cristiano, no iría donde su pastor, donde su ministro, yo iría y le preguntaría a su esposa. Así mismo es. Si yo quiero saber si un hombre totalmente de acuerdo. Si un hombre es piadoso, yo le preguntaría a su esposa. A su esposa. Entonces, es cierto, un cristiano piadoso va a ser un esposo piadoso. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos en una próxima entrega de Hombres de Verdad. Sus anfitriones José Agüero y Marcos Peña, como siempre, gozosos de servirles. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.